y hoy la vamos a dedicar a la voluntad. La voluntad es una función mental, una función de la persona que consiste en tener capacidad para decidir y para elegir, y sobre todo para poner en movimiento, poner en marcha aquella conducta que se corresponde con la decisión que se ha tomado. Es decir, hemos dicho muchas veces que la primera de las condiciones para que una persona se pueda curar es el insight, o sea, la toma de conciencia, el darse cuenta de lo que realmente padece la persona, pero también hemos dicho tantas otras veces que con el insight solamente no se llega a ninguna parte si no se acompaña el insight de voluntad persistente y perseverante y constante a partir del momento de la toma de conciencia, el momento de la adquisición del insight. Por lo tanto, es tan importante la voluntad, la constancia, la perseverancia, el orden, el establecimiento de un orden de vida, como la toma de conciencia, o sea, la adquisición del insight. Es conveniente, por lo tanto, que para hacer una buena rehabilitación, os lo digo sobre todo para los que venís nuevos, estéis siempre dispuestos, aparte de tomar conciencia de vuestra realidad personal, de vuestra patología, que es a veces también muy difícil, ¿no? Yo conozco algunas personas de aquí que pasa el tiempo, pasan los años y ni siquiera es consciente de su patología, ni siquiera, por lo menos, no tiene insight sobre su patología, no la admite. Y claro, ya sabemos perfectamente que cuando una persona carece de insight, reitera las conductas de prácticas de juego, ¿no? O sea, la falta de insight, pero también la falta de voluntad. Es decir, yo sé que soy ludópata, lo que pasa es que no tengo la voluntad suficiente para evitar el acudir a jugar, ¿no? Estas dos funciones son, por lo tanto, muy importantes. Cuando una persona tiene propósito de hacer algo y lo inicia, pero no lo acaba, podemos decir que tiene una voluntad de inicio, una voluntad de iniciación, que se corresponde con el propósito, pero no tiene una voluntad de persistencia, una voluntad de permanencia, una voluntad de cumplimiento del propósito inicial. Hay, por lo tanto, un fallo en el tiempo de la voluntad. La voluntad inicia la conducta, pone en movimiento la conducta. La voluntad de iniciación es el starter de la conducta humana, pero inmediatamente a continuación esa voluntad decae y la persona queda a medio camino entre su propósito y su compromiso. Ojo, que las promesas son naturalmente la manifestación de un propósito. ¿Cuántas veces vosotros habéis dicho en familia, bueno, sí, mira, yo te prometo que de ahora en adelante, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que hicisteis esa promesa solemne hasta que luego después al final lo habéis conseguido? Mucho tiempo. Pero por algo se tiene que empezar. Es decir, hay que primero saber que uno tiene la patología que tiene, tener conciencia de ello, tener insight respecto a su patología. Y a este respecto sí que os recomiendo a todos humildad para admitirla. No recurrir al orgullo o a la soberbia o al amor propio para pensar, bueno, yo no puedo tener esto, no puedo tener una patología como esta, esto es inconcebible en una persona como yo. Bueno, pues bien, a todo el mundo le puede ocurrir y a vosotros os ha ocurrido. Y lo primero que hay que hacer para poner en marcha los mecanismos y los pasos que hay que dar para llegar a la resolución del problema, es decir, a la rehabilitación, pues son, primero, como he dicho, el reconocimiento y segundo, el compromiso. El compromiso, que es tanto como la fidelización de la voluntad. Es decir, yo tengo el compromiso, adquiero el compromiso
De la misma manera que adquiero el insight, también adquiero el compromiso. Con lo cual uno prácticamente se ata, se vincula a un propósito de una manera estable, permanente, de tal manera que eso, más que una promesa, vuelvo a insistir, se ha convertido en un compromiso. Y la validez del compromiso no admite tiempo. No hay tiempo para valorar el compromiso. El compromiso vuestro tiene que ser a perpetuidad. Nunca se puede decir que el ludópata tenga una fecha de caducidad en su compromiso, porque entonces volveríais a ser ludópatas, lo siento. Volveríais a reactivar la adicción que duerme en vosotros, y eso no lo olvidéis. Vuestra adicción duerme en vuestro cerebro, duerme en vosotros. No la despertéis, por favor. Que cuando se hace una mínima transgresión a las normas de la rehabilitación, se está condenado a repetir el pasado. Bien, hay varias formas de alimentar la fortaleza de la voluntad, este tema que vamos a desarrollar hoy, y esto lo iremos tratando en el curso de vuestras intervenciones. Veremos a ver también cuál es la experiencia vuestra, cómo habéis ido fortaleciendo vuestra voluntad. Es decir, yo os voy a marcar simplemente algunas pautas, algunos caminos, como por ejemplo, pues para evitar el fracaso solemne de la voluntad, que es la procrastinación. Es decir, si yo tengo que hacer una cosa y la tengo que hacer cuanto antes mejor, voy a hacerla ya. No la voy a dejar para mañana, porque si la dejo para mañana, mañana diremos lo mismo. O sea, es como una especie de gesto que se ha ido congelando en la propia mente de la persona. Si yo me acostumbro a decir, bueno, ya mañana, entonces nunca vais a dejar de jugar, ni de fumar, ni de hacer cualquier otra cosa que pueda tener un carácter adictivo. Entonces, lo mejor a este respecto, y para evitar lo que decíamos, la procrastinación, el dejar las cosas para mañana, es alimentar la voluntad, fortalecer la voluntad. Y bueno, pues alguna de las maneras de fortalecer la voluntad era, lo hemos dicho ya, el compromiso solemne que se puede establecer de cara, en primer lugar, a uno mismo, ante su propia conciencia. Yo juro solemnemente ante mi propia conciencia. Ese es el primer compromiso que se puede hacer. Luego, compromiso solemne ante la familia. Porque algunos de vosotros habéis venido aquí por salvar vuestra familia, porque vuestra familia no os abandonara. Bueno, pues también el establecer un compromiso con vuestra familia también es una pauta para robustecer la voluntad que tantas veces es caediza en vosotros. Vosotros durante mucho tiempo en vuestra vida personal habéis tenido la percepción, la creencia falsa, errónea, ilusoria, de que teníais muy fuerte la voluntad. No, si yo tengo mucha fuerza de voluntad, veníais diciendo. Pero bueno, entonces, ¿cómo se come esto? Si teníais tanta fuerza de voluntad, ¿cómo es que no la aplicabais? Habéis vivido media vida engañándoos, pensando que teníais de lo que realmente carecíais. Presumíais de ello porque carecíais de ello. Y como decía, hay pautas, hay modos, hay sistemas, métodos para fortalecer la voluntad. Uno, el compromiso ante vosotros mismos, ante la familia, ante la asociación. Otro, el decálogo, no lo olvidemos. Yo muchas veces os he dicho, cumple con el decálogo y yo te firmo una garantía de rehabilitación. Esto os lo he dicho muchas veces y os lo vuelvo a decir. Que nadie piense que no tiene solución. Que cumpla el decálogo y yo le firmo la garantía de la rehabilitación.
como un aparato que puede ser, tiene garantía a perpetuidad. Claro, siempre y cuando se me cumplan las pautas aludidas a perpetuidad también. O sea, lo uno por lo otro. Yo os firmo garantía de rehabilitación a perpetuidad, siempre y cuando, insisto, vosotros alimentéis vuestra voluntad con estas formas que os acabo de comentar. Y bueno, las demás las vamos a ir viendo, ¿no? Porque otras formas pueden ser formas privadas, formas particulares, ¿no? Pues yo potencio mi voluntad pues imponiéndome, por ejemplo, diariamente pues una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta está, por ejemplo, pues levantarme a una hora determinada, desayunar a una hora determinada, hacer la higiene personal a una hora determinada, comer, pasear, dedicar un tiempo al ejercicio, también eso potencia la voluntad. Y por supuesto, dedicar también algo al ocio personal, pero de una manera activa, participativa. Tenéis que huir del ocio pasivo. No sé si entendemos bien la diferencia. El ocio activo es aquel que, por ejemplo, os mete en alguna dinámica en la que vosotros tenéis que poner de vuestra parte. Por ejemplo, pues jugar un partido de fútbol, o jugar un partido de lo que sea. No se trata siempre de jugar, ¿no? Jugar, practicar un paseo, una sesión de natación, una sesión de baile también. Eso potencia la voluntad, y tantas la lectura, es decir, imponerse también, leer cada día un poco hacer un poco de lectura cada día. Pues hoy me voy a leer este periódico, o me voy a leer este libro que he empezado y no lo he terminado. Terminar los libros que hayáis empezado, siempre y cuando sean de vuestro interés, claro. Hay algunos que los empezáis y decís, vaya rollazo en el que me he metido, no me merece la pena, así que bueno, vamos a pasar a otro. Bueno, pues os pido, si no habéis llegado a la comprensión del libro, no le habéis sacado el jugo, pasad a otro y mirad a ver si podéis en ese sentido empezar y terminar una cosa, O sea que eso es lo que os recomiendo. Empezar y terminar una cosa, no empezar una cosa a la primera dificultad, abandonarla y meteros con otra, y así sucesivamente. No puedo hacer esta otra cosa hasta que no termine esta. Acostumbrados a esto. Esta es una forma también de potenciar la voluntad.